Cordial saludo, mi nombre es Smith de Jesús Contreras Amaya, soy estudiante de Regencia de Farmacia de la UNAD y por medio de este video voy a hacerles un pequeño recuento sobre la actividad de Fundamentos 2 de la materia de farmacotecnia. En este cuestionario pudimos aprender qué requisitos necesita un regente de farmacia para hacer una preparación magistral. Dónde se puede elaborar las preparaciones magistrales, cuál es la normatividad que nos rige para hacer estas preparaciones, dónde se pueden almacenar las materias primas para la elaboración de las preparaciones magistrales y algunos conceptos muy importantes que debemos tener claro. Entonces, por ejemplo, para hacer una preparación magistral es muy importante que el paciente presente una fórmula médica, porque la preparación magistral se hace de manera individualizada. Por ejemplo, pudimos observar cuáles son los materiales que se necesitan para realizar una preparación magistral. Por ejemplo, el utillaje que se necesita en estos casos, por ejemplo, puede ser como los tubos, el matraz, etc. Y también cuáles son los otros acondicionamientos que podemos tener para hacer las preparaciones, como por ejemplo frascos, por ejemplo jeringas, etc. Entonces, ¿qué preparaciones magistrales son las que puede preparar un regente de farmacia? Dice que son preparaciones de uso tópico no estériles, por ejemplo, como polvos, como cremas, ungüentos, lociones, etc. Estas preparaciones deben ir rotuladas, marcadas y respectivamente. Que se deben elaborar en los sitios totalmente autorizados, cumpliendo con toda la normatividad en oficinas de farmacia o servicios farmacéuticos que cumplan las normas vigentes, los requisitos de las normas vigentes. También podemos ver cuáles son las resoluciones o decretos que rigen estas preparaciones. Por ejemplo, el decreto 3028 del 2008, donde nos dice cuáles son los requisitos para hacer estas preparaciones magistrales. El 3031 del 98, que nos habla sobre los requisitos de las instalaciones, cómo deben ser las instalaciones para preparar hacer esas preparaciones magistrales. Y el 1260 del 2016, que nos habla, es un manual de las buenas prácticas de manipulación de las materias primas para la elaboración de las preparaciones magistrales. También pudimos ver por ejemplo, cuáles son los a ver, vamos a mirar un poquito, cuáles son cuáles son las técnicas de limpieza y desinfección que debe tener el lugar donde hacemos las preparaciones magistrales. Y por ejemplo, cómo se deben rotular o marcar esas preparaciones. Deben tener ciertos ítems obligatoriamente. Por ejemplo, vimos unos conceptos que nos ayudan mucho a entender que nos ayudan a comprender sobre este tema. Por ejemplo, qué es un excipiente, qué es una materia prima. Entre los excipientes podemos ver que pueden ser azúcares, ceras, colorantes y, por ejemplo, en materias primas, que son los principios activos de los preparados. También otros conceptos como que es densidad, masa, volumen, disolución,
concentración, qué es un soluto, qué es un solvente y cuáles son las características de cada uno de ellos. Entonces, este trabajo es muy importante porque podemos comprender que debemos tener conceptos muy claros a la hora de las preparaciones magistrales. Por ejemplo, también vimos que las materias primas con las que se elaboran las preparaciones magistrales deben estar guardadas en un lugar seguro y preferiblemente allí mismo donde se hacen estas preparaciones, con ojalá un lugar seguro y bajo llave y en el mismo lugar donde se hacen estas preparaciones magistrales, o sea, lugares autorizados y con todas las normas de bioseguridad. Por ejemplo, también podemos observar que es muy importante que cumplamos ciertos protocolos de limpieza, de seguridad, que tengamos claro que para hacer esas preparaciones, así sean preparaciones tópicas no estériles, debemos cumplir unos protocolos de bioseguridad, cumplir unos ciertos requisitos que nos rigen y que nos garantizan las buenas prácticas de manufactura. Eso es muy importante para poder garantizar un excelente producto a los clientes. Entonces, de esta manera podemos concluir que este trabajo ha sido muy importante para que nosotros como estudiantes tengamos claros muchos conceptos y muchos ítems que a la hora de ejercer es necesario conocer para poder aplicar. Entonces, no siendo más, les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias.